La gente puede ser muy descuidada. Quiero decir, dejan sus cosas por todos lados. ¿Cuántos paraguas quedan en los vagones del metro de Londres? Bueno, en realidad unos 80 cada año. Son un grupo de personas muy olvidadizas, pero los paraguas son solo la punta del iceberg. Y hoy vamos a encontrar todo tipo de tesoros increíbles que se descubrieron escondidos en el fondo de los armarios de la gente o abandonados en el cobertizo. Aquí hay 20 fortunas y tesoros encontrados en lugares abandonados. Número 20. Manta de mediados del siglo XIX. Durante uno de los momentos más difíciles de la vida de Loren Kritzer, hizo un descubrimiento que básicamente lo salvó después de meses de vivir con un par de cientos de dólares al mes mientras vivía en una choza en el borde del Valle de Leona, en California, después de que un accidente automovilístico destruyera su carrera y arruinara su salud, causándole una infección que resultó en la pérdida de su pie. Fue el peor de los tiempos, pero no se dio cuenta de que tenía una fortuna escondida dentro de un armario. Una obra de arte extraordinaria. Es extremadamente raro. Sí, resultó que una manta había pasado de generación en generación en su familia y que podría haber tenido algún valor. En un episodio de Antiques Roadshow, un hombre de Arizona tenía una manta navajo antigua de la primera fase que fue tasada en el programa por aproximadamente $500,000. Kritzer estaba viendo el programa y se dio cuenta de que tenía algo que se parecía muchísimo a la manta de la televisión que estaba en su propio armario. Así que fue a buscarla y la levantó para compararla, y pensó que tal vez valdría unos miles de dólares si tenía suerte. La familia no tenía el mismo optimismo y tampoco lo tenían varios anticuarios. Pero luego fue a un subastador que reconoció la manta y fue entonces cuando las cosas cambiaron. La puso a subasta y terminó vendiéndose por $15 millones. Se compró una casa y un Dodge Challenger SRT de 8 cilindros, como se suele hacer. Número 19. Un tesoro en un piano. Si tienes una gran cantidad de oro, ¿cuál es el mejor lugar para guardarlo? ¿En el banco? ¿En una caja de zapatos debajo de tu cama? ¿Y dentro de tu piano? Bueno, parece un lugar tan bueno como cualquier otro, aunque puede hacer que las melodías suenen un poco raras. Pero eso es exactamente lo que pasó con este piano viejo y destartalado que fue donado a una escuela. Un técnico estaba reparando el piano cuando encontró más de 900 monedas de oro cuidadosamente cosidas en 7 paquetes de tela separados y una bolsa de cuero, y luego escondidas debajo del teclado de un piano vertical común y corriente. Algo está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Sigue siendo un misterio cómo terminaron allí y nadie sabe siquiera quién pudo haber sido el propietario original del piano. Número 18. Detector de metales en el campo británico. Tal vez haya algo en el pasatiempo de detectar metales después de todo. Una pareja estaba en un campo en el noreste de Somerset, en el Reino Unido. Sin duda en plena noche de cita, tocando sus detectores de metales por todos lados y explorando la tierra, en busca de un tesoro enterrado. Y fue entonces cuando se encontraron con una sorpresa inesperada. Así es, otro tesoro real y auténtico. Esta vez, aparentemente, se trataba de un enorme alijo de peniques del rey Harold, 2 monedas de Guillermo el Conquistador. Esto hace que el tesoro se remonte al último rey anglosajón de Gran Bretaña y a la época inmediatamente anterior a la invasión normanda de 1066. Así que es muy antiguo. Luego, el tesoro debe ser verificado oficialmente por algunos expertos en antigüedades del Museo Británico. Y luego, hay un montón de reglas que determinan quién es dueño de qué y cuánto y qué se debe hacer con los hallazgos. Pero, en fin, lo importante es que las parejas se llevan una gran cantidad de dinero por la venta del tesoro, incluso después de haberlo repartido entre el terrateniente y otros varios reclamantes. Número 17. Tesoro de artefactos mayas. Chichén Itzá. En la península de Yucatán, en México, es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Fue una importante ciudad precolombina que prosperó entre los siglos 7 y 10, y fue un lugar muy importante en la cultura y la historia mayas. En el centro se encontraba la Gran Pirámide, que se cree que fue un templo al dios Cuco el Cande. Está alineada precisamente con los eventos astronómicos, en particular durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando las sombras crean la ilusión de una serpiente que desciende por las escaleras.
Chichén Itzá también cuenta con un enorme campo de juego de pelota, donde se celebraban antiguos juegos de pelota mesoamericanos, así como un cenote sagrado, un sumidero natural que se cree que se utilizó para ofrendas de sacrificio. En 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y actualmente es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Debajo de este lugar se encuentra un enorme conjunto de artefactos que habían estado ocultos en un sistema de cuevas. Se descubrieron cientos de objetos utilizados en rituales por el pueblo maya, que se encontraban perfectamente conservados y mostraban evidencias de cómo se utilizaban antiguamente para quemar incienso y realizar ofrendas a los dioses. Número 16. Monedas de oro de 1000 años de antigüedad. En 2013 se descubrió un importante tesoro en Jerusalén, en la famosa colina del Monte del Templo. Se trata del llamado Tesoro de Ofel, que consta de 36 monedas de oro y un gran medallón de oro que datan de hace 1400 años. Estoy seguro de que todo esto es muy emocionante. Ahora bien, el descubrimiento se remonta a la conquista persa de Jerusalén en el año 614 d., y cada una de las monedas tiene su origen en varios reinados de los emperadores bizantinos. Entre el siglo IV y el siglo VII d. el oro escondido no había sido escondido ni enterrado adecuadamente ni nada parecido. Parece que la persona que probablemente lo dejó atrás pudo haber tenido un mal destino. La importancia de la sala fue que el medallón se encontró entre las monedas y tenía un grabado que incluía símbolos judíos como una menorá de 7 brazos, así como un shofar y un rollo de la Torá. Esto hace que el descubrimiento sea significativo en términos de historia judía. Número 15. Está enterrado. El banco de pruebas de Ferrari. De todas las cosas que uno podría imaginar que se pierden bajo tierra, un coche es una de las más difíciles de imaginar. Es muy grande y realmente bastante difícil de enterrar. Si a eso le sumamos el hecho de que este auto en particular es un Ferrari que da vueltas, la mina simplemente se vuelve loca. Desenterrado en febrero de 1978, este Ferrari Dino 246 GT sería fotografiado mientras lo revelaban lentamente en un patio de Los Ángeles. La investigación sobre el historial del vehículo reveló que había sido comprado en octubre de 1974 y que su propietario había denunciado su robo en diciembre de ese mismo año. No se supo nada más sobre lo que ocurrió después, cuando aparentemente fue descubierto accidentalmente 4 años después, enterrado en un jardín cualquiera. Nadie parecía saber realmente qué estaba pasando. Al examinar el vehículo, los investigadores descubrieron que alguien había intentado envolver el Ferrari en plástico antes de guardarlo, presumiblemente para protegerlo de más daños por gusanos e insectos. Y así sucesivamente. Esto sugiere que hubo al menos algunas intenciones de recuperar el vehículo en algún momento posterior a haber sido enterrado. Pero, ¿qué opinas? ¿Es un trabajo de seguros? ¿O tal vez una especie de broma pesada? Cuéntame tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Número 14. Limpieza del granero en Connecticut. A todos nos encanta hacer una buena limpieza y una visita al vertedero. Es un día estupendo. Pero, ¿qué pasa si tiras accidentalmente un montón de cuadros invaluables y nunca te das cuenta? Bueno, esto, según las numerosas historias en Internet, parece ser algo que la gente hace con una frecuencia sorprendente. Esta es la historia de unas personas que ordenaron un granero en Connecticut, pero parece que se deshicieron de una gran cantidad de obras de arte valiosas. Se trata de un montón de obras de arte de un artista desconocido que, en realidad, murió en 2016 y dejó atrás un montón de basura o tesoros, según como se mire. De hecho, el artista era un misterio tal que nadie sabía en ese momento quién era, y fue necesario que la persona que encontró la obra de arte hiciera un gran trabajo de investigación para descubrirla. Resulta que se trataba de un tal Francis Hines, un expresionista al que le gustaba envolver objetos y edificios. ¡Qué divertido! El problema, por supuesto, es que el valor es algo muy delicado de gestionar. ¿Quién decide cuánto vale algo? Y si una persona mira un objeto y lo considera basura, entonces, ¿es realmente basura? Incluso si alguien piensa que tiene valor, ¿el valor monetario es realmente algo tangible? ¿O es en realidad algo que inventan los ricos para mantener su riqueza? Es un misterio, en verdad. Número 13.
Tarjetas de béisbol de $1 millón. En 2015, unos exploradores urbanos descubrieron un gigantesco alijo de tarjetas deportivas en un edificio abandonado en Detroit. Era una pila absolutamente gigantesca de tarjetas de un montón de deportes con estrellas de los años 80 y 90, aunque probablemente no había ni una sola tarjeta rara o valiosa entre ellas, a pesar de los informes del Daily Mail en el Reino Unido, que afirmaban que era un botín de $1 millón. De hecho, al observar más de cerca, parece como si se tratara de un gran depósito de cientos de copias de la misma, impresas una y otra vez, por lo que la rareza probablemente esté fuera de cuestión. Aparte de eso, el enorme almacén repleto de palés y cajas que contienen millones de estas tarjetas es sin duda un descubrimiento interesante, aunque no especialmente valioso. Además, los urbanizadores habían logrado tomar algunas fotografías interesantes entre los escombros de una era diferente. Como gran parte de Detroit, especialmente en los años posteriores al colapso de 2008, este almacén es una reliquia del pasado de la ciudad, un símbolo del despilfarro y la decadencia que ha sufrido a medida que fue abandonado lentamente por las grandes empresas que lo utilizaron y dejaron el desorden atrás. Número 12. Tesoro bajo las escaleras. Jaja, genial. Una de mis historias favoritas. Un tipo en Reddit contando una historia fascinante y larga que a nadie le interesa. Qué suerte la nuestra. Este hombre estaba limpiando la casa de sus abuelos en Tennessee después de que ellos fallecieron y le hubieran dejado la casa a él, su nieto. Así que estaba ocupado limpiando y tratando de restaurar la propiedad. Fue entonces cuando sacó una alfombra vieja y algo sucia del interior del armario del dormitorio y debajo de ella hizo un descubrimiento interesante. Había un disco de metal en el suelo de piedra. Ese disco, según parece, estaba conectado a una caja fuerte que había estado oculta bajo tierra. Intentó abrir la caja fuerte como si estuviera en una película de atracos o algo así, pero al final tuvo que llamar a un cerrajero para que hiciera el trabajo. Ya te dije que esta era una aventura trepidante llena de diversión y emoción, ¿no? Dentro de la caja fuerte, encontró montones y montones de ladrillos. Siguió buscando y finalmente encontró un libro de monedas de 1937. Y luego, a medida que cavó más profundamente, encontró aún más monedas raras de oro y plata, algunos ladrillos y un par de pistolas de duelo, y una caja de herramientas llena de joyas. Número 11. El anillo se encontró en un ático. Ahora, todo el mundo conoce bastante bien el espectáculo conocido como Antiques Roadshow. Es donde la gente hace cola durante horas agarrando los supuestos tesoros que han desenterrado en varios áticos y cobertizos. Están esperando que un experto valore su objeto y obtengan sus 5 minutos de fama en la tele a la hora del té. Y, por supuesto, todos esperan haber encontrado una obra maestra perdida hace mucho tiempo. Por lo general, les dicen con bastante cortesía, debo añadir, que aunque el orinal isabelino que encontraron en el armario debajo de las escaleras es bastante hermoso, en realidad es una réplica sin valor de la década de 1980. De vez en cuando, sin embargo, las estrellas se alinean y se descubre un verdadero tesoro. Una mujer descubrió un objeto inusual y bastante espeluznante en su ático en Gales. Se trataba de un anillo de plata que tenía inscrito un nombre y una fecha. Pero, ¿por qué? ¿Inusual? ¿Dices? El anillo tenía una bisagra que se abría para mostrar un pequeño compartimento oculto, y dentro había un mechón de pelo trenzado. No es algo tan inusual en una antigüedad victoriana. Esos tipos siempre hacían cosas con el pelo. Pero el experto en antigüedades de la gira descubrió que el pelo había pertenecido a nadie menos que Charlotte Bronte, la famosa autora británica más conocida por su participación en Jane Eyre. El anillo había sido fabricado y grabado como recuerdo de la muerte del autor y estaba valorado en 25 libras esterlinas, principalmente por el pelo, no por el anillo. Número 10. El siguiente no es precisamente un tesoro, ni valía una fortuna, pero es bastante bonito. De todos modos, se trata de un anciano llamado Ray. Tenía 88 años cuando salió a dar un paseo por el bosque en busca de una rama realmente excelente para hacer un bastón. Este es el negocio que dirige. Y fue entonces cuando hizo un descubrimiento bastante sorprendente. Allí, en el barro, había un objeto redondo. Al principio pensó que era una lata o algún otro tipo de basura, pero entonces se dio cuenta de que, en realidad, le resultaba extrañamente familiar.
Cogió el objeto y se dio cuenta de que era un disco de hockey, pero no era un disco de hockey cualquiera. Era uno que Ray había perdido cuando era niño, e incluso tenía sus iniciales grabadas en la superficie, hace unos 70 años aproximadamente. Lamentablemente, todos sus amigos ya no estaban con él, por lo que no pudo compartir la historia con ellos ni siquiera volver a salir al hielo, y fue entonces cuando la publicó en línea. Número 9. Lucky Old Us Motorcycles, Lawrence de Arabia. Nacido como Lawrence, fue un arqueólogo, oficial militar y escritor británico conocido por su participación en la revuelta árabe contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en una figura legendaria por su liderazgo, sus tácticas de guerrilla y su conocimiento de la cultura árabe, y sus esfuerzos contribuyeron a la caída del dominio otomano en la península arábiga y al posterior establecimiento de estados árabes independientes. Lawrence también estuvo asociado con varias motocicletas durante su vida, en particular la Brough Superior. Su modelo preferido era la Superior SS-100 y poseía varias de ellas. Una de sus motos, conocida como George Van, estuvo involucrada en el accidente que provocó su muerte prematura. Y así, se trata de un montón de motos de ese tipo que fueron descubiertas en un granero en Cornualles, en el Reino Unido. Al parecer, los fanáticos de estas máquinas habían hablado sobre la posible existencia de un alijo de ellas, pero se había convertido más en una leyenda urbana que en una realidad. Eso fue hasta que los encontraron. De hecho, se trataba de una colección completa de estos superiores que habían estado escondidos durante más de 50 años. Número 8. Esta es una antigua mansión abandonada. Betty White fue una actriz, comediante y personalidad de la televisión estadounidense que fue celebrada por su ingenio, encanto y longevidad en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera a fines de la década de 1930 y en última instancia tuvo papeles destacados en programas como el programa de Mary Tyler Moore y Golden Girls, donde interpretó a Rose Nyland. La carrera de White duró más de 8 décadas y le valió numerosos premios, incluidos varios Emmy. También era conocida por su defensa de los derechos de los animales y falleció el 31 de diciembre de 2021 a la edad de 99 años. Al parecer, este desastre ruinoso había estado en posesión de Betty White y ella se había mudado en algún momento de los años 90. Luego, en la década de 2010, se incendió cuando lo habitaba un desconocido y luego quedó en este enorme estado de abandono. Pero como no sabemos dónde está ni qué le pasó realmente, y ni siquiera sabemos con certeza si la actriz de Las Chicas de Oro tuvo algo que ver con ello, ¿acaso nos importa algo de todo esto? Probablemente no. Así que avancemos rápidamente. Número 7. El cofre del tesoro en las montañas rocosas. El comerciante de arte jubilado y millonario Forrest Finn tenía un escondite de oro en las montañas rocosas y publicó un poema críptico llamado Thrill of the Chase en su autobiografía, que fue diseñado para guiar a los exploradores a salir en busca del tesoro. Suena divertido, pero, por supuesto, nada que implique un gran fajo de billetes está exento de controversia, ¿no? Este tipo, un estudiante de medicina de Michigan llamado Jonathan Jack Stith, era uno de esos cazadores de tesoros y encontró el oro enterrado, que supuestamente vale entre 1 y 3 millones de dólares. Pero el caso es que algunas personas creen que en realidad podría haber hecho trampas para encontrarlo. Ahora se afirma que en realidad había pirateado correos electrónicos y mensajes de texto para rastrear el tesoro. Y eso, francamente, es bastante grosero, incluso en el mundo de la búsqueda de tesoros a ultranza. Pero quiero decir, son piratas, ¿no? Después de todo, a pesar de todas las acusaciones, él afirma que nunca utilizó GPS ni ninguna otra tecnología moderna para localizar el oro. Es algo complicado, y sin duda el viejo y rebelde Finn sabía que causaría un verdadero alboroto, y probablemente esa sea exactamente la razón por la que lo organizó en primer lugar. Número 6. Una espada de la Edad de Bronce. A continuación tenemos una espada sorprendentemente brillante que fue desenterrada en un lugar de enterramiento en Alemania. Se trata de una espada de 3000 años de antigüedad que data de la Edad de Bronce, y aunque aparentemente había estado enterrada durante miles de años, se encontraba en tan extraordinarias condiciones que los arqueólogos apenas podían creerlo.
Supongo que la hoja era bastante brillante, y también estaba increíblemente bien conservada, por lo que parecía que la habían forjado ayer. Esto se descubrió en una tumba que había contenido a 3 personas fallecidas de la Edad de Bronce en excavaciones en una ciudad llamada algo en Baviera y Alemania. Número 5. Los videojuegos antiguos. Pueden valer una cantidad sorprendente de dinero, especialmente si están en perfecto estado. Este es un territorio de nerds, y los coleccionistas están sumamente interesados en ciertos juegos. En particular, son raros y casi nunca se encuentran sin abrir o sin usar. Así, el descubrimiento de un videojuego sin abrir en el ático de la casa donde vivió su infancia llevó a un hombre llamado Scott Amos a reírse de camino al banco. El juego en cuestión era una copia en perfecto estado de Kid Icarus, que todavía estaba en la bolsa de la compra en la que se había comprado en 1988. Estaba completamente intacto, y eso lo hace especialmente valioso para la gente a la que le gustan este tipo de cosas. Kid Icarus es un videojuego clásico lanzado en 1986 para Nintendo Entertainment System. Sigue las aventuras de Pita, un joven héroe angelical en una misión para rescatar a la diosa y derrotar a la diosa oscura Medusa. Pete puede usar varias armas como arcos y flechas y martillos y hechizos para combatir a sus enemigos, y los jugadores navegan por entornos traicioneros que incluyen el inframundo y los palacios del cielo, todo mientras recolectan potenciadores y luchan contra jefes poderosos. Kid Icarus recibió elogios por su ingeniosa jugabilidad, personajes y banda sonora, y a pesar de que inicialmente tuvo pocas ventas, poco a poco fue ganando un montón de fanáticos dedicados, e incluso hubo algunas secuelas y spin-offs. La copia que Scott había encontrado y que claramente nunca había recibido la atención suficiente como para abrirla todavía tenía su precio original de 31 Defined, que en 1988 era bastante dinero, aunque la vendió en una subasta en 2019. Número 4. El tope de puerta resulta ser una escultura. Hay tantas antigüedades invaluables dando vueltas por ahí que es difícil hacer un seguimiento de todas ellas. Y si uno de los topes de tu puerta resulta ser una escultura famosa y perdida hace mucho tiempo, bueno, no es tu culpa, ¿no? Tu casa está llena de artefactos antiguos, y eso es lo que parece haber sido para la persona que descubrió que la gran y pesada piedra que había estado usando para sostener la puerta de su cobertizo era en realidad una escultura de un famoso artista llamado Edme Bouchardon. Número 3. Un retrato famoso. Quienes abrieran la puerta de este apartamento en París, una cápsula del tiempo olvidada hace mucho tiempo, se habrían sentido como si estuvieran entrando en una tumba antigua, una tumba o incluso un cuento de hadas. Este extraordinario apartamento, cerrado y abandonado hacía más de 70 años, había pertenecido a una señora llamada Madame de Florian. Había cerrado el apartamento por última vez en 1939, cuando la guerra amenazaba con desatarse en toda Europa, y luego se mudó al sur de Francia. El apartamento permaneció intacto durante todos esos años hasta su muerte a los 91 años. Sigue siendo un misterio por qué nunca regresó. Continuó pagando el alquiler todos los meses, pero simplemente dejó el apartamento de París congelado en el tiempo. Cuando sus herederos hicieron que los tasadores entraran en el apartamento para evaluar su contenido, el hechizo finalmente se rompió y comenzó a revelar algunos secretos. Sintiéndose como si hubieran entrado en el castillo de la Bella Durmiente, se encontraron con polvo y telarañas en unas habitaciones que estaban repletas de lo que se habían convertido en valiosas antigüedades desde que las encerraron por primera vez. El mayor tesoro de todos era un óleo hasta entonces desconocido del famoso artista Giovanni Baldini. El pintor causó sensación en la sociedad parisina durante la Belle Época, retratando a todas las damas más elegantes de la época y seduciendo a muchas de ellas también. Entre las posesiones, había cartas de amor de Baldini a la abuela de Madame de Florian, y resultó que ella era la protagonista de la pintura. Esta pintura causó un gran revuelo en el mundo del arte, y finalmente se vendió por la friolera de $3 millones en una subasta. Número 2. Tesoros enterrados en el patio trasero. En 2018, una pareja de Staten Island, Nueva York, encontró una caja con cosas realmente extrañas en su patio trasero. Técnicamente es un tesoro, ya que incluía un montón de dinero en efectivo en billetes de $100 empapados,
así como un montón de bolsitas de diamantes, jade y otras piedras preciosas. Lo cual suena completamente legítimo, ¿verdad? Esta es una historia extraña, así que, obviamente, no era solo un tesoro enterrado sin dueño. Parecía sospechoso. Y lo era. Había una nota entre todas las cosas que parecía indicar que podría estar relacionado con un barrio cercano. Entonces, la pareja les preguntó si alguna vez les habían robado, y hete aquí, habían pasado unos 7 años antes. Les habían robado la caja fuerte y estaba llena de las mismas cosas. Un poco raro. Los vecinos estaban encantados de recuperar sus cosas, y la pareja volvió a ser gente que no solo encontraba un tesoro enterrado en su jardín, sino que también se aseguró de ganar un par de cientos de dólares gracias a los tabloides. Número 1. Las antigüedades. Cuando este hombre compró una casa en un pequeño pueblo conocido como Ginebra, en el norte del estado de Nueva York, obtuvo un poco más de lo que esperaba. En el ático, que en realidad estaba escondido detrás de una especie de trampilla y que hasta entonces no se conocía, había un gran alijo de trastos viejos. Pero, curiosamente, ese trasto viejo resultó haber sido un estudio de fotografía de principios del siglo XX. Y dentro había docenas de fotografías antiguas, entre ellas muchas imágenes de las primeras sufragistas, incluida Susan B. Anthony. También había negativos de vidrio, impresiones antiguas y un montón de equipos fotográficos antiguos. ¿Cuál de estos hallazgos inusuales te sorprendió más? ¿Has encontrado alguna vez un tesoro enterrado o algo aún más extraño? Cuéntamelo todo en la sección de comentarios que aparece a continuación. No dejes de ver las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla.